En el corazón árido de un territorio vasto e implacable, donde el sol quemaba la tierra y el viento susurraba secretos entre los cactus, se alzaba el rancho La Esperanza. No era más que una construcción de madera tosca, desafiando la inmensidad del paisaje, un punto solitario en un mar de tierra y cielo. El rancho, más que un hogar, era un refugio, un bastión contra la soledad que acechaba en cada rincón. Allí vivía Javier, un hombre de rostro curtido por el sol y manos fuertes, marcadas por el trabajo duro. Era un vaquero de pocas palabras, pero de mirada profunda, en la que se reflejaba la inmensidad del cielo y la tristeza de una vida vivida en soledad. Los vecinos, escasos y dispersos, lo conocían como el solitario de la esperanza, un apodo que le quedaba como un guante, aunque en el fondo de su corazón anhelaba compañía. Javier se levantaba cada día antes del amanecer, el canto del gallo como único despertador. Cuidaba de su ganado, reparaba cercas, trabajaba la tierra con la paciencia de un santo y la dedicación de un monje. Sus días transcurrían en una rutina monótona, interrumpida solo por las estaciones y las visitas ocasionales de algún vendedor ambulante. Pero tras esa fachada de hombre reservado, se escondía un corazón generoso, capaz de sentir una profunda empatía por los demás. Ayudaba a los necesitados, compartía su comida con los viajeros hambrientos y curaba a los animales heridos que encontraba en el camino. Su bondad era un secreto a voces, conocido por los pocos que se acercaban a su rancho. Sabían que, bajo la apariencia de un hombre rudo y solitario, latía un corazón de oro, un corazón que anhelaba amar y ser amado. Aunque la soledad lo envolvía como una sombra, la esperanza seguía viva en su interior, una llama tenue que se negaba a extinguirse. Quizás, algún día, la vida le reservaría una sorpresa, un giro inesperado que rompería la monotonía y llenaría su corazón de alegría. Y ese día, Javier estaba dispuesto a recibirlo con los brazos abiertos. Y la vida, como si escuchara los silenciosos anhelos de Javier, comenzó a tejer su magia. Una tarde, mientras el sol se despedía pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas, Javier se encontraba revisando una vieja caja de libros que había pertenecido a su abuelo. Entre las páginas amarillentas y las cubiertas descoloridas, encontró un libro de poemas, un tesoro olvidado del pasado. Al abrirlo, una fotografía se deslizó entre las páginas. Era el retrato de una mujer, una joven de ojos claros y sonrisa radiante, vestida con un elegante traje de época. Su belleza era cautivadora, una mezcla de dulzura e inteligencia que traspasaba el papel. Javier quedó prendado al instante. Era como si el destino le hubiera puesto esa imagen en su camino, como si la soledad que lo había acompañado durante tanto tiempo se desvaneciera al contemplar ese rostro. Sin saber nada de ella, ni siquiera su nombre completo, Javier sintió una conexión inexplicable, un lazo invisible que unía sus corazones. La fotografía se convirtió en su compañera inseparable, la guardaba en su bolsillo, la miraba al amanecer y al atardecer, imaginando cómo sería su voz, su risa, su compañía. En el libro, encontró una pequeña nota escrita a mano que indicaba que la mujer había vivido en un pueblo llamado Las Rosas, un lugar distante, a varios días a caballo. Sin dudarlo, Javier tomó una decisión, le escribiría. Comenzó a redactar cartas llenas de sentimiento, expresando su admiración, su soledad y su anhelo de encontrar el amor. Le contaba sobre su rancho, sobre su vida, sobre la belleza del paisaje que lo rodeaba. Sus cartas eran un reflejo de su alma, un testimonio de su bondad y su esperanza. Las enviaba a la oficina de correos de Las Rosas, sin saber si alguna vez llegarían a su destinataria, pero con la fe inquebrantable de que el destino encontraría la manera de unirlos. Cada carta era una plegaria silenciosa, un grito de amor en medio del silencio del desierto, una semilla de esperanza sembrada en la tierra árida de su corazón. Semanas después, cuando Javier ya casi había perdido la esperanza, ocurrió lo impensable. Un día, el cartero, un hombre corpulento y bonachón llamado Don Ramón, llegó al rancho con una sonrisa de oreja a oreja. «Javier, una carta para ti».
Y parece importante, exclamó, entregándole un sobre de papel delicado, con una caligrafía elegante y desconocida. Javier sintió que el corazón le daba un vuelco. Con manos temblorosas, abrió el sobre y leyó las palabras que cambiarían su vida para siempre. La carta era de ella, de la mujer de la fotografía. Se llamaba Elena, y había recibido sus cartas conmovida por su sinceridad y su nobleza. Le confesaba que su belleza en la foto era cosa del pasado, que la vida la había marcado, pero que sentía una conexión profunda con él, una afinidad que la impulsaba a darle una oportunidad al amor. Lo más sorprendente de la carta era su propuesta, estaba dispuesta a casarse con él y mudarse al rancho. Si me aceptas como soy, Javier, si me quieres por lo que llevo en el corazón, estoy dispuesta a dejarlo todo y empezar una nueva vida a tu lado, escribió Elena. Javier no podía creer lo que estaba leyendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría, su corazón latía con fuerza, como un tambor desbocado. Después de años de soledad, el amor llamaba a su puerta, y él estaba dispuesto a abrirla de par en par. La noticia lo llenó de una energía renovada. Dejó a un lado sus tareas cotidianas y se dedicó por completo a preparar el rancho para la llegada de su futura esposa. Limpió y arregló la casa, pintó las paredes, plantó flores en el jardín, todo con la ilusión de crear un hogar acogedor para Elena. Cada detalle era un acto de amor, una muestra de su gratitud por haber encontrado a alguien que lo amaba y lo aceptaba tal como era. Los días se convirtieron en semanas, y la anticipación crecía con cada amanecer. Javier estaba listo para recibir a Elena con los brazos abiertos y el corazón lleno de amor. El solitario de la esperanza ya no estaba solo, pronto tendría una compañera para compartir su vida, su rancho y su corazón. El tiempo, que antes se arrastraba lento y pesado, ahora parecía volar, aunque para Javier cada hora era una eternidad. La anticipación era una dulce tortura, una mezcla de alegría y nerviosismo que lo mantenía despierto por las noches. Revisaba una y otra vez la casa, asegurándose de que todo estuviera perfecto para Elena. Arregló el techo que goteaba, pintó las paredes con colores claros y alegres, colgó cortinas nuevas en las ventanas y colocó flores frescas en cada habitación. Quería que Elena se sintiera como en casa desde el primer momento, que supiera que era amada y bienvenida. Pero su mayor esfuerzo lo dedicó al jardín. Sembró semillas de flores de todos los colores, creando un oasis de belleza en medio del árido paisaje. Plantó rosales, margaritas, girasoles y lavanda, creando un jardín que desprendía un aroma embriagador. Cada flor era un símbolo de su amor por Elena, una promesa de un futuro lleno de alegría y felicidad. También preparó una pequeña huerta, donde sembró tomates, lechugas, zanahorias y calabazas. Quería que Elena tuviera alimentos frescos y saludables para cocinar, que pudieran compartir juntos las tareas del hogar y disfrutar de la vida sencilla del campo. Mientras trabajaba, Javier imaginaba a Elena a su lado, caminando por el jardín, riendo bajo el sol, cocinando en la cocina. Visualizaba su futuro juntos, un futuro lleno de amor, compañía y felicidad. Los días se hacían eternos, pero Javier no se rendía. Cada amanecer era una nueva oportunidad para seguir preparando el rancho, para seguir soñando con Elena, para seguir alimentando la esperanza de un futuro mejor. La soledad ya no era una carga, sino un recuerdo lejano, una sombra que se desvanecía ante la luz del amor. Javier, el solitario de la esperanza, se preparaba para recibir a su prometida con el corazón lleno de amor y la promesa de una vida juntos. El rancho, antes un refugio contra la soledad, se transformaba en un hogar, un nido de amor donde dos almas se encontrarían para siempre. Finalmente, el día tan esperado llegó. El sol brillaba con fuerza en el cielo, iluminando el camino que Javier recorrería para encontrarse con Elena. Se levantó temprano, se vistió con su mejor ropa, preparó a su caballo, un fiel compañero llamado Trueno, y partió hacia el pueblo de las Rosas. El viaje era largo y agotador, a través de paisajes áridos y caminos polvorientos, pero Javier no sentía el cansancio.
La ilusión de encontrarse con Elena lo impulsaba a seguir adelante, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Mientras cabalgaba, recordaba las cartas que habían intercambiado, las palabras de amor y esperanza que habían compartido. Imaginaba cómo sería Elena, su voz, su sonrisa, su abrazo. Soñaba con el futuro que construirían juntos, una vida llena de amor, compañía y felicidad en el rancho La Esperanza. A medida que se acercaba al pueblo, la emoción de Javier crecía. Aceleró el paso de Trueno, ansioso por llegar al punto de encuentro, la estación de diligencias, donde Elena lo estaría esperando. El pueblo de Las Rosas era pequeño y tranquilo, con casas de adobe y calles polvorientas. Javier llegó a la estación de diligencias con el corazón palpitante. Se bajó de Trueno, ató las riendas a un poste y esperó, impaciente, la llegada de la diligencia. La estación estaba casi vacía, solo había un par de viajeros esperando el próximo tren. Javier se sentó en un banco de madera, mirando fijamente el camino, esperando ver aparecer la diligencia que traería a su amada Elena. El sol comenzaba a caer, pintando el cielo de tonos anaranjados y rojizos. La espera se hacía eterna, pero Javier no perdía la esperanza. Sabía que Elena vendría, que su amor era más fuerte que la distancia y el tiempo. Estaba dispuesto a esperar todo el tiempo que fuera necesario, porque sabía que al final del camino lo esperaba la felicidad. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos y dorados. La espera se prolongaba, y la impaciencia comenzaba a apoderarse de Javier. Miraba una y otra vez el camino, buscando la silueta de la diligencia, pero solo veía el vacío del paisaje. La estación de diligencia se había quedado completamente desierta. Los viajeros habían partido en el último tren, y Javier era el único que permanecía allí, aferrado a la esperanza de ver llegar a Elena. De repente, un ruido sordo interrumpió el silencio. Javier levantó la vista y vio una nube de polvo que se acercaba a lo lejos, levantada por algo que se movía a gran velocidad. Al principio, pensó que era la diligencia, pero a medida que la nube de polvo se acercaba, se dio cuenta de que era algo muy diferente. La nube de polvo crecía rápidamente, oscureciendo el cielo y llenando el aire de un olor a tierra y a caballos. Javier se puso de pie, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Algo no estaba bien. La nube de polvo se acercaba cada vez más, hasta que finalmente se reveló su origen. No era la diligencia esperada, sino una estampida de caballos, una masa oscura y amenazante que se dirigía hacia el pueblo. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estaba pasando? La estampida se detuvo a unos metros de la estación de diligencias. Los caballos relincharon y se agitaron, levantando una nube de polvo que lo envolvió todo. Cuando el polvo se disipó, Javier pudo ver lo que había causado la estampida. No era una manada de caballos salvajes, sino un grupo de guerreros nativos americanos, montados en sus caballos de guerra, con el rostro pintado y las armas listas para el combate. Javier sintió que el mundo se le venía encima. En lugar de la dulce Elena, lo que había llegado eran cientos de guerreros. La desilusión lo golpeó con la fuerza de un huracán. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué estaban allí? El sueño de un futuro feliz se desvanecía como el polvo en el viento. Ante Javier, se alzaban imponentes alrededor de 400 guerreros nativos americanos, montados en caballos salvajes que resoplaban impacientes. Sus rostros, pintados con diseños intrincados en tonos de rojo, negro y blanco, reflejaban una determinación inquebrantable. Plumas de águila adornaban sus cabezas, ondeando al viento como símbolos de poder y conexión con el espíritu de la naturaleza. Sus cuerpos, musculosos y ágiles, vestían ropas de cuero adornadas con cuentas y bordados, testimonio de su rica cultura y tradiciones ancestrales. Pero lo que más llamaba la atención era la figura que se alzaba al frente de la imponente formación. Era el jefe, un hombre alto y corpulento, con una mirada penetrante que parecía leer el alma de Javier.
Su rostro, curtido por el sol y las batallas, mostraba las cicatrices de una vida dura y llena de desafíos. Llevaba un tocado de plumas de águila aún más grande y elaborado que el de los demás guerreros, símbolo de su liderazgo y sabiduría. El jefe vestía una túnica de piel de bisonte, decorada con intrincados diseños que representaban la historia de su pueblo. En su mano derecha, sostenía una lanza de madera con una punta de pedernal, un arma que había sido utilizada por sus ancestros durante generaciones. Su presencia era imponente, irradiando autoridad y respeto. Javier, paralizado por el miedo y la sorpresa, no podía apartar la mirada del jefe. Sentía que su destino estaba en manos de ese hombre, que su futuro dependía de sus palabras y acciones. ¿Venían en son de guerra? ¿Buscaban venganza? ¿O había alguna otra razón para su llegada? El silencio era denso y opresivo, solo interrumpido por el relincho ocasional de los caballos y el susurro del viento. Javier contuvo la respiración, esperando el momento en que el jefe rompiera el silencio y revelara el propósito de su visita. Su corazón latía con fuerza en su pecho, como un tambor de guerra que anunciaba un futuro incierto. El sueño de Elena se había desvanecido, reemplazado por una realidad inesperada y amenazante. El miedo atenazaba a Javier, pero en medio de la confusión, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Tenía que haber un error, una terrible equivocación que había convertido su sueño de amor en esta pesadilla. ¿Cómo era posible que en lugar de su prometida, Elena, hubiera recibido a 400 guerreros nativos americanos? Quizás, pensó, sus cartas habían sido interceptadas, tal vez por alguien que quería hacerle daño o por simple curiosidad. Tal vez, la respuesta de Elena no era genuina, sino una trampa elaborada por alguien que se burlaba de su soledad y su anhelo de amor. Otra posibilidad, aún más inquietante, era que su petición hubiera sido malinterpretada. Tal vez, el pueblo de las Rosas era un lugar sagrado para los nativos americanos, y su deseo de casarse y establecerse allí había sido visto como una profanación o una amenaza a su territorio. O tal vez, la carta que había enviado a Elena había llegado a manos equivocadas, a alguien que había decidido usar su vulnerabilidad y su deseo de compañía para sus propios fines. ¿Quién podría haber hecho algo así? ¿Y por qué? La mente de Javier daba vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. Pero ninguna de las teorías que se le ocurrían tenía sentido completo. Era como si hubiera entrado en una dimensión paralela, donde las leyes de la lógica y la razón ya no se aplicaban. Sin embargo, una cosa era cierta, había habido un error monumental que había transformado su vida en un caos. Y ahora, tenía que enfrentarse a las consecuencias de ese error, sin saber qué esperar, sin saber si sobreviviría. Mientras el jefe nativo americano lo observaba con su mirada penetrante, Javier se preparaba para lo peor, rezando en silencio para que su corazón generoso y su espíritu pacífico lo ayudaran a superar esta terrible prueba. Tal vez, a pesar de todo, aún había esperanza. Tal vez, incluso en medio de la confusión y el miedo, podría encontrar una manera de convertir esta pesadilla en una oportunidad para hacer el bien. El jefe nativo americano desmontó de su caballo con una agilidad sorprendente, a pesar de su imponente tamaño. Se acercó a Javier con paso firme y decidido, pero sin mostrar ninguna señal de hostilidad. Su rostro, aunque serio y reservado, no reflejaba ira ni resentimiento. Javier contuvo la respiración, preparándose para lo peor. Pero, para su sorpresa, el jefe no blandió su lanza ni pronunció ninguna amenaza. En lugar de eso, se detuvo a unos metros de él y, con una voz profunda y resonante, comenzó a hablar en español, aunque con un marcado acento. No venimos a hacer la guerra, dijo el jefe, mirando directamente a los ojos de Javier. Venimos buscando ayuda. Nuestro pueblo está sufriendo una terrible enfermedad. Muchos están muriendo, y no sabemos qué hacer. Javier quedó atónito. ¿Estaba oyendo bien? Los guerreros nativos americanos, en lugar de buscar venganza o conquistar territorio, ¿estaban pidiendo ayuda? Era algo completamente inesperado,
algo que desafiaba todas sus preconcepciones. El jefe continuó explicando que habían oído hablar de Javier, de su conocimiento de las plantas medicinales y de su habilidad para curar a los enfermos. Sabían que vivía solo en su rancho, pero también sabían que tenía un corazón generoso y que no dudaría en ayudar a quienes lo necesitaban. Hemos venido hasta aquí, dejando atrás a nuestros enfermos y a nuestros muertos, con la esperanza de que nos ayudes, suplicó el jefe. Sabemos que no tienes ninguna obligación de hacerlo, pero te rogamos que nos escuches y que consideres nuestra petición. Javier sintió que el miedo comenzaba a disiparse, reemplazado por una profunda compasión. A pesar de la decepción y la confusión que había sentido al principio, no podía ignorar la súplica desesperada de ese hombre. Su corazón, siempre dispuesto a ayudar a los demás, le dictaba que debía hacer lo correcto. ¿Qué tipo de enfermedad es?, preguntó Javier, sintiendo que la esperanza renacía en su interior. Dime qué síntomas tienen y veré qué puedo hacer. Tal vez, pensó, el destino lo había llevado a este lugar y a este momento por una razón. Tal vez, su encuentro con los guerreros nativos americanos no era una tragedia, sino una oportunidad para hacer el bien, para demostrar que incluso en medio de la adversidad, el amor y la compasión podían triunfar. A pesar del choque inicial y la desilusión que lo embargaba, Javier no dudó en aceptar la petición del jefe nativo americano. Su corazón, siempre dispuesto a ayudar a los demás, no le permitía dar la espalda a una comunidad que sufría y necesitaba su ayuda. Sin perder tiempo, Javier organizó a los guerreros para que trasladaran a los enfermos a un claro cercano al rancho La Esperanza. Allí, improvisó un campamento médico, utilizando tiendas de campaña y mantas para proteger a los pacientes del sol y del viento. Comenzó a examinar a los enfermos uno por uno, preguntando sobre sus síntomas, observando sus rostros y tomando notas cuidadosas. Descubrió que la enfermedad era una forma grave de gripe, que se propagaba rápidamente y causaba fiebre alta, tos persistente y dificultad para respirar. Javier sabía que no podía curar la enfermedad de la noche a la mañana, pero estaba decidido a hacer todo lo posible para aliviar el sufrimiento de los enfermos y detener la propagación del contagio. Utilizó sus conocimientos de hierbas medicinales para preparar infusiones y ungüentos, utilizando plantas como la manzanilla, el eucalipto y la salvia para reducir la fiebre, calmar la tos y aliviar la congestión. Trabajó día y noche, sin descanso, atendiendo a los enfermos, administrando medicamentos y brindando consuelo a los afligidos. Los guerreros nativos americanos, impresionados por su dedicación y su generosidad, lo ayudaron en todo lo que pudieron, recolectando hierbas, preparando alimentos y cuidando a los pacientes. Poco a poco, gracias al esfuerzo incansable de Javier y la colaboración de los guerreros, la situación comenzó a mejorar. Los enfermos empezaron a recuperarse, la fiebre bajó, la tos disminuyó y la respiración se hizo más fácil. La esperanza renació en el campamento, y los rostros de los nativos americanos se iluminaron con una sonrisa. Javier, a pesar del cansancio y la falta de sueño, se sentía feliz y realizado. Había encontrado un propósito en medio de la adversidad, una razón para seguir adelante y para creer en el poder del amor y la compasión. Su encuentro con los guerreros nativos americanos, que al principio había parecido una tragedia, se había convertido en una oportunidad para hacer el bien, para demostrar que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza siempre puede brillar. Mientras Javier y los guerreros nativos americanos luchaban contra la enfermedad, una figura familiar apareció en el horizonte. Era una diligencia, que se acercaba al pueblo a toda velocidad. De ella descendió una mujer, vestida con un sencillo traje de viaje y con una maleta en la mano. Era Elena. Al llegar al pueblo, Elena se encontró con un panorama desolador. La estación de diligencias estaba desierta y un grupo de nativos americanos la observaban con curiosidad. Al preguntar por Javier, le explicaron la situación, la enfermedad que asolaba su pueblo y la llegada inesperada de los guerreros buscando ayuda. Elena, que en realidad era una enfermera con años de experiencia, no dudó ni un segundo en unirse a Javier para ayudar a los enfermos.
Su corazón, lleno de compasión y su vocación de servicio la impulsaron a dejar a un lado su propio bienestar y a ponerse al servicio de los demás. Al llegar al campamento médico, Elena se presentó a Javier, quien la recibió con una mezcla de sorpresa y alegría. Después de la decepción inicial, de haber creído que su prometida no llegaría, allí estaba ella, dispuesta a ayudar y a compartir su vida. Elena se integró rápidamente al equipo médico, utilizando sus conocimientos y habilidades para diagnosticar a los enfermos, administrar medicamentos y brindar cuidados paliativos. Su presencia fue un bálsamo para los afligidos, que encontraron en ella una fuente de consuelo y esperanza. Javier y Elena trabajaron juntos, codo a codo, luchando contra la enfermedad y aliviando el sufrimiento de los nativos americanos. Su colaboración fue un ejemplo de solidaridad y de humanidad, demostrando que incluso en los momentos más difíciles, el amor y la compasión pueden unir a las personas y superar las barreras culturales. La llegada de Elena, que al principio había parecido un sueño imposible, se había convertido en una bendición, en una oportunidad para construir un futuro juntos, basado en el servicio a los demás y en el amor verdadero. Día tras día, Javier y Elena trabajaron juntos, compartiendo conocimientos, habilidades y, sobre todo, compasión. Javier aportaba su sabiduría ancestral sobre las hierbas medicinales, mientras que Elena, con su formación como enfermera, introducía prácticas de higiene y cuidado modernas. Se complementaban a la perfección, creando un equipo médico formidable. Poco a poco, la comunidad nativa americana comenzó a recuperarse. Los enfermos sanaban, la enfermedad se controlaba y la esperanza volvía a florecer en sus corazones. Los guerreros, agradecidos por la ayuda recibida, aprendieron de Javier y Elena, incorporando sus conocimientos a sus propias tradiciones curativas. Mientras trabajaban juntos, Javier y Elena descubrieron que compartían algo más que una vocación de servicio. Entre ellos surgió un amor verdadero, un amor basado en la ayuda mutua, la compasión y el respeto. Se admiraban por su dedicación, su valentía y su generosidad. Javier admiraba la fuerza y la determinación de Elena, su capacidad para mantener la calma en medio del caos y su habilidad para conectar con los enfermos. Elena, por su parte, admiraba la sabiduría y la bondad de Javier, su conexión con la naturaleza y su profundo respeto por las tradiciones nativas americanas. Su amor crecía día a día, alimentado por las experiencias compartidas y la admiración mutua. Descubrieron que habían estado buscando el amor en el lugar equivocado, que el verdadero amor no se encuentra en una fotografía o en una carta, sino en el servicio a los demás y en la conexión profunda con otra alma. Javier, el solitario de la esperanza, finalmente había encontrado a su compañera, a alguien que compartía sus valores y su visión del mundo. Elena, por su parte, había encontrado un hogar en el corazón de Javier y en el rancho La Esperanza, un lugar donde podía vivir su vocación de servicio y amar con todo su corazón. Su amor era un faro de esperanza en medio de la adversidad, una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede triunfar. El día de la boda de Javier y Elena amaneció radiante, con un sol brillante que iluminaba el rancho La Esperanza. El aire estaba lleno de alegría y expectación. La comunidad nativa americana, completamente recuperada de la enfermedad, se había unido a los vecinos del rancho para celebrar el amor de Javier y Elena. El jardín, que Javier había preparado con tanto esmero, estaba adornado con flores de todos los colores. Un altar improvisado, cubierto con una manta de piel de bisonte, se alzaba en el centro del jardín. El jefe nativo americano, vestido con sus mejores galas, presidía la ceremonia. Elena, radiante y hermosa, caminó hacia el altar del brazo de Javier. Su vestido, sencillo pero elegante, resaltaba su belleza natural. Sus ojos brillaban con amor y felicidad. La ceremonia fue una mezcla de tradiciones occidentales y nativas americanas. El jefe nativo americano pronunció unas palabras de sabiduría y bendición, invocando a los espíritus de la naturaleza para que protegieran a la pareja. Javier y Elena intercambiaron votos de amor y fidelidad,
prometiendo amarse y respetarse en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separara. Al final de la ceremonia, el jefe nativo americano unió las manos de Javier y Elena, declarándolos marido y mujer. La comunidad estalló en aplausos y vítores. La alegría era contagiosa. La fiesta de bodas duró todo el día. Hubo música, baile, comida y bebida en abundancia. Los nativos americanos compartieron sus danzas y canciones tradicionales, mientras que los vecinos del rancho aportaron sus propios bailes y melodías. Javier y Elena, radiantes de felicidad, bailaron juntos bajo el sol, rodeados de sus amigos y seres queridos. Su amor era un ejemplo de esperanza y de unidad, demostrando que incluso en medio de las diferencias culturales, el amor puede unir a las personas y crear lazos irrompibles. La boda de Javier y Elena fue un símbolo de reconciliación y de paz, una celebración de la vida y del amor verdadero. El solitario de la esperanza ya no estaba solo, había encontrado a su compañera y había construido una comunidad unida por el amor y la amistad. El rancho La Esperanza ya no era un lugar solitario y aislado, sino un faro de esperanza y reconciliación en medio del vasto territorio. Se había convertido en un lugar de encuentro y amistad entre culturas, donde los nativos americanos y los vecinos del rancho compartían sus tradiciones, sus conocimientos y sus vidas. Javier y Elena abrieron las puertas de su hogar a todos aquellos que necesitaban ayuda o compañía. El rancho se convirtió en un centro de atención médica, donde Elena brindaba sus servicios de enfermera a quienes no tenían acceso a la medicina moderna. Javier, por su parte, enseñaba a los nativos americanos a cultivar la tierra y a criar ganado, compartiendo sus conocimientos sobre la agricultura y la ganadería. Los nativos americanos, a su vez, compartían con Javier y Elena sus conocimientos sobre las plantas medicinales, las técnicas de caza y pesca, y las tradiciones de su cultura. El rancho se convirtió en un lugar de aprendizaje mutuo, donde las personas de diferentes culturas podían enriquecerse y crecer juntas. El jefe nativo americano se convirtió en un amigo cercano de Javier y Elena. A menudo visitaba el rancho, compartiendo historias y consejos con la pareja. Su presencia era un símbolo de respeto y amistad entre las dos culturas. El rancho La Esperanza se convirtió en un ejemplo de cómo las personas de diferentes orígenes pueden vivir juntas en paz y armonía, superando las barreras culturales y construyendo un futuro mejor para todos. El amor de Javier y Elena, que había comenzado con una fotografía y una carta, había florecido en una comunidad unida por el respeto, la compasión y la amistad. Y así, el solitario de la esperanza, que había anhelado compañía durante tanto tiempo, finalmente había encontrado su lugar en el mundo, rodeado de amigos, amado por su esposa y respetado por su comunidad. Su rancho, que antes había sido un refugio contra la soledad, se había convertido en un hogar, un símbolo de esperanza y reconciliación para todos aquellos que buscaban un lugar en el mundo. La historia de Javier y Elena se convirtió en una leyenda, transmitida de generación en generación, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la compasión pueden triunfar.